Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches. Y estamos como todos los sábados en punto de las 8:30 de la noche en La Salud y Usted. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Ya casi 18 años ininterrumpidamente, semana a semana, sábado a sábado, en este que es un programa diseñado especialmente para ustedes que están en casa. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, pasen ustedes. Qué gusto que estén con nosotros. Hoy tenemos un programa muy interesante para ustedes. Algunos aspectos médicos o de nutrición o de activación física, el deporte que es tan importante en la promoción de la salud. Les aseguro que se la van a pasar muy bien en este programa diseñado especialmente para usted que está en casa. La salud y usted. Luces, cámara, acción, comenzamos. Claro que sí, amigos, continuamos en La Salud y Usted. Estamos con un buen amigo del programa nuestro, el doctor Guillermo González, médico cardiólogo. ¿Qué tal, Guillermo? Buenas noches, bienvenido a La Salud y Usted. Buenas noches, Seferino. Mucho gusto estar con ustedes nuevamente en su programa, que para nosotros es una plataforma para poder expresarnos ante la comunidad y poder dar a conocer las formas en cómo se pueden prevenir las enfermedades cardiovasculares que tanto han diezmado a la población, no nada más en nuestro país, sino en el mundo entero. Fíjate, Guillermo, que yo creo, y todos lo sabemos, nuestros amigos lo saben, para el médico la actualización es muy importante, el intercambiar conocimientos. Hoy tenemos un tema muy especial porque la hipertensión arterial, el enemigo silencioso, es algo tan frecuente en nuestra consulta diaria y saber primero prevenirlo, abordarlo y que el paciente tenga un control adecuado para que pueda vivir normalmente es muy importante. Por eso hoy tenemos un invitado muy especial que te voy a pedir que presentes al doctor que nos acompañará esta noche y será nuestro invitado de lujo en La Salud y Usted. Claro, esta noche está con nosotros el doctor Arturo Guerra López. Él es cardiólogo originario de Tecate. Es un cardiólogo muy reconocido, no nada más a nivel estatal, sino a nivel mundial, podríamos decir. Él ha sido presidente de nuestra Sociedad de Cardiología de Baja California, ha sido presidente de AMPAC, otra gran asociación igualmente de las que favorecen y previenen las enfermedades cardiovasculares, y él está con nosotros para expresar el tema tan nutrido, con tantas cosas para poder investigar, para poder tratar, para poder convencer al paciente, para poder manejar esa enfermedad que tanto ocasiona pérdidas en las personas, principalmente en una etapa productiva. Les presento al doctor Arturo Guerra López, cardiólogo de Tijuana. Doctor Guerra López, bienvenido a La Salud y Usted. Gracias, muy amable por la invitación y gracias por estar aquí con ustedes. Es un placer. Lo hemos escuchado en varias ocasiones, realmente para nosotros es verdaderamente un placer y un honor tenerlo una vez más aquí en Ensenada y sobre todo con un tema tan interesante, doctor, un tema que a todos los médicos, médicos familiares, médicos generales, internistas, cardiólogos, a todo médico en general, nos es muy útil, es muy importante este tipo de temas, ¿no? Ahondar en ellos, sobre todo lo que usted va a abordar esta noche. Así es, bueno, el tema que vamos a hablar es un tema que no se agota, que es la hipertensión arterial. Como ustedes saben, la hipertensión arterial es uno de los factores de riesgo más prevalentes en nuestro país. En términos generales, se considera que el 30% de la población adulta en nuestro país tiene hipertensión arterial. Pero si nos vamos a sujetos arriba de los 50 años y particularmente en Baja California, y esto es muy importante, de cada 2 baja californianos mayores de 50 años, 1 es hipertenso. Entonces, con esto se darán cuenta de la gravedad del problema. Fíjese qué interesante. Además, tenemos que tomar en cuenta que somos segundo lugar mundial de obesidad y niños primer lugar, el síndrome metabólico, la diabetes mellitus que va en ascenso a nivel mundial, no solamente en México, y todo esto está relacionado con factores de riesgo coronario y por supuesto con hipertensión arterial. Así es. Yo quisiera retomar las palabras del director del Nacional del Seguro Social, quien hace unos cuantos días lanza su nuevo programa de prevención y las cifras que da para el Seguro Social son las siguientes. Mueren 138 pacientes derechohabientes del Seguro Social diariamente en todo el país por enfermedades cardiovasculares. Para ponerlo en perspectiva
y que tu auditorio lo entienda, acabamos de escuchar hace 2 o 3 días que mayo ha sido el mes más violento en todo el país, de un país que, bueno, estamos en guerra, lo reconozcan o no se reconozca, pero es un país que está en guerra. Murieron 70 personas diarias y eso sale todos los días en la prensa, pero los 138 derechohabientes del IMSS que fallecen, nadie los menciona. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nos falta mucho la cultura de la prevención, nos falta mucha educación al público para que sepan cómo cuidarse. Créeme que las instituciones del sector salud no pueden ya con la carga que se viene por estas enfermedades. Y luego, si le sumas diabetes, como bien dijiste hace un momento, obesidad, colesterol alto, tabaquismo, sedentarismo, entonces te darás cuenta la gravedad de estos problemas. Y hoy, esta noche, vamos a abordar uno de ellos, que es hipertensión arterial. ¿Y qué es tan interesante y qué opinión le merece a usted, por ejemplo, cuando un paciente llega al consultorio y ya le detectaron que tiene presión alta en el Seguro Social, ya le detectó su médico que fue a ver familiar de toda la vida que tiene presión alta y él insiste, no, me siento bien, yo no tengo nada. ¿Por qué me dicen que soy hipertenso si no siento absolutamente nada? No tengo molestias y bueno, lo ve uno que está un poquito excedido de peso, que no se ha checado o tiene hiperlipidemia o no se ha checado triglicéridos y colesterol hace tiempo y que le entra duro a las carnitas, a los sopes, a las garnachas y a la dieta T mexicana, ¿no? Que todos la conocemos. Bien. Mira, con mucho orgullo te platico que soy maestro de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Baja California y esta es una pregunta que hacen los alumnos y la respuesta es muy sencilla. Tú a un paciente le puedes decir que tiene tuberculosis y no te lo va a cuestionar. Le puedes decir que tiene cáncer y no te lo va a cuestionar, pero si tú le dices que tiene diabetes mellitus o que tiene hipertensión, se van a defender hasta donde puedan para rechazar el diagnóstico. Entonces, ahí es donde es fundamental la educación propia del médico para tener las herramientas de convencer al paciente, no solo de que tiene un problema, sino lo que es más difícil, que se adhiera al tratamiento. Y el tratamiento no solo son pastillas, el tratamiento es cambios de estilo de vida, disminuir la sal, bajar de peso, moverte un poquito, hacer ejercicio. Entonces, eso es lo que le llamamos cambios de estilo de vida. Y después de los cambios de estilo de vida, si no lograste llegar a metas, entonces ya viene la terapia farmacológica, de la cual es muy difícil el apego. Por eso, insisto, que el punto es educación médica continua, no solo como en lo que estamos hoy en una reunión de médicos distinguidos, sino la educación a la población en general. O sea, involucrar a la familia, hacer campañas. Cuando llega un hipertenso es conocido que el papá era hipertenso, la abuelita, los hijos todavía no se saben hipertensos o están pequeños. Ahí ya comenzar a hacer la cultura, como usted dice, la cultura del ejercicio, la cultura de una dieta bien balanceada y sobre todo de llevar una vida sana, ¿no? Sin tabaquismo, sin otro tipo de adicciones. Es correcto, y donde tenemos que empezar justamente ahorita es en los niños. Desafortunadamente, los cambios sociales que se vinieron en los últimos 20 años, creo que no estábamos preparados en este país para esta epidemia que estamos viviendo hoy en día y caro estamos pagando el precio. Entonces, nos descuidamos con el ejercicio de los niños, llega la tecnología y los niños están enajenados hoy con sus juegos electrónicos. Los niños ya no salen a jugar a las calles, entonces ahí empezó el problema, por un lado. Por otro lado, empieza la venta de productos chatarra, tanto en las tienditas escolares como en cualquier tienda de la localidad, y los niños cambian el estilo de vida, cambian de alimentación. Entonces, lo que tenemos que hacer es retomar el concepto de familia y retomar el comer los productos que nos da la madre tierra. Qué interesantes reflexiones, Guillermo, del doctor Guerra. Sin lugar a dudas va a ser una noche muy importante para todos nosotros. Estamos ya deseosos de que inicie la plática. ¿Qué te parece? Me parece muy interesante lo que acaba de decir Arturo y por eso es la asistencia que tenemos de los compañeros, porque la plática va a ser muy interesante. Arturo Guerra es una gente muy prestigiada y la gente ha llegado diciendo que vienen porque viene el doctor Guerra, que además de ser una gente muy reconocida, es un gran amigo personal. Doctor Guerra, estamos deseosos de que inicie su plática.
¿Qué le parece si comenzamos? ¿Le parece bien? Por favor. Pues amigos, después del segundo corte, prohibido cambiarle, tenemos al doctor Arturo Guerra López, que nos dará una amplia orientación sobre un problema que es muy importante para usted, para mí y para todos, la hipertensión arterial. Adelante, Jerry, el mejor camarógrafo de Ensenada. Buenas noches y gracias por la invitación. Con el gusto de siempre estar con amigos. Es un placer. Ensenada tiene algo mágico, que aquí todo el mundo son excelentes anfitriones. Y lo he dicho en las 3 ciudades donde son los congresos de la sociedad, siempre los más exitosos son los de Ensenada. Entonces, alguna magia tiene Ensenada para que esto así suceda. Bueno. Esta noche vamos a revisar aspectos novedosos de la hipertensión, novedosos porque los estamos retomando, no novedosos porque sean nuevos. Para quien no lo conozca, les presento a Scipione Riva Rocci. Si se recuerdan, gracias a él podemos medir la presión de forma no invasiva. Antes de que él inventara la manga con la que hoy todos utilizamos todos los días, pues no había forma de medir la presión más que como lo había hecho el reverendo Hansen, ¿no? Metiendo en la carótida de una yegua un tubo de vidrio. Entonces, él fue el que vino a poner orden. ¿Cuál es el riesgo remanente de desarrollar una hipertensión en una persona normotensa de 55 años si alcanza a llegar a los 80? El riesgo vitalicio residual de hipertensión desde la edad de 55 años es ciertamente más del 90%. Entonces, el riesgo residual en pacientes hipertensos es aquel que queda después de una intervención médica. Y bueno, esto creo que no necesita mayor explicación. Entonces, en verde, ven ustedes hacia arriba la flecha que nos dice a mayor presión arterial, mayor riesgo. Pero en amarillo, si nosotros tratamos, disminuimos el riesgo conforme bajamos la presión arterial. Y uno pensaría que la flecha amarilla tendría que tocar la cola de la flecha verde y el punto es que no es así. ¿Cuáles son las causas del riesgo residual? Bueno, el problema es que llegamos al enfermo cuando ya tiene hipertrofia ventricular izquierda, cuando ya tiene enfermedad renal terminal, cuando ya hizo un accidente vascular cerebral. Y las causas, bueno, diagnóstico tardío, evidentemente. Ahorita que hacían la presentación, hablaban del asesino silencioso y bueno, ese concepto creo que no se acaba, ¿no? Pero ¿qué otras causas tenemos? Metas de presión arterial inadecuadas, descontrol de otros factores de riesgo cardiovascular, pero algo muy importante, otras variables de la presión arterial que no hemos tomado en cuenta y que es básicamente la parte medular que yo voy a tocar esta noche con ustedes. Entonces, dicho en otras palabras, no detectamos. Y si detectamos, no tratamos. Y si tratamos, no controlamos. Entonces, controlamos al 12 al 19% de la población. Pero ¿cuál es el impacto en desenlaces? Impresionante. Los niveles de presión arterial son el indicador fundamental para el diagnóstico y control de la presión arterial. Eso lo tenemos bien claro. Eso tenemos 120 años haciéndolo desde que tenemos la manga de Riva Rocci. Y por lo tanto, entonces, los niveles de presión arterial en el paciente hipertenso son el indicador fundamental para, número 1, diagnosticar y clasificarla. Establecer su riesgo, que es fundamental, eso nos dicen las normas, particularmente la que nos interesa, la norma oficial mexicana. Indicar el tratamiento, establecer metas y vigilar los resultados. Eso es lo que hemos hecho los últimos 100 años. Pero resulta que con más de 100 años de experiencia y evidencia aislada, imperfecta y sujeta a errores, existe el punto de la variabilidad. Esto que está ahí es lo que hemos hecho durante 100 años, exclusivamente. Llega el paciente, le tomamos la presión, en el mejor de los casos nosotros, si no es que la enfermera es la que toma la presión. Entonces,
se toman decisiones terapéuticas basadas en determinaciones aisladas de presión arterial, sistólica y diastólica, y hasta ahí se acabó el asunto. La presión arterial en el tiempo no es así, tampoco es así, es así. O sea, tiene oscilaciones durante el día. Ese es el comportamiento normal de la presión arterial. Ese es el asunto. Entonces, a eso es a lo que le llamamos la presión arterial. Es un proceso complejo y dinámico caracterizado por fluctuaciones constantes derivadas de las interacciones de muy diversos factores a través de ventanas temporales diversas. Dicho más claro, todos ustedes, si nos hubieran tomado la presión cuando llegamos, no tenemos la misma presión cuando subimos las escaleras que el momento que nos sentamos. Y si nos sentamos y nos la toman en el primer minuto es una presión y a los 10 minutos es otra presión. Entonces, esa variabilidad de la presión arterial es un tema que hoy ha tomado importancia porque hoy sabemos que podemos medirla y eso es lo que yo voy a discutir con ustedes. Entonces, las variaciones, las implicaciones de la variabilidad es que pueden ser de latido a latido. Y fíjense que esto ya está relacionado con daño a órgano blanco y morbimortalidad cardiovascular. Está relacionada la variabilidad diaria también con aumento a órgano blanco, eventos cardiovasculares, infarto, enfermedad vascular cerebral, incremento en la mortalidad total, progresión de daño renal, microalbuminuria, proteinuria y filtrado glomerular. Entonces, visita a visita y temporal. Entonces, todos estos factores son factores que poco tenemos en cuenta. Aquí en Ensenada, no tienen las temperaturas, y en Tijuana tampoco, que tiene Mexicali. Pero como quiera, estoy seguro que les sucede que en verano tienen que disminuir las dosis de los antihipertensivos a sus pacientes. Y les llaman porque dicen, doctor, me siento muy mal, y entonces a quitar diuréticos, a disminuir dosis. Y en invierno, por el contrario, a regresar a las dosis habituales. Entonces esas son las variaciones de la presión arterial, son las variaciones temporales que están al final. Variaciones de visita a visita, y esto es muy importante porque esta es una de las propuestas que yo tengo esta noche para ustedes, de preguntarles si lo hacen. El paciente vino a consulta el 1 de junio, lo vuelven a citar el 20 de junio, le toman la presión ustedes. ¿Cuál es el cambio que hubo? ¿Qué tanto varió la presión o no varió la presión? ¿El fármaco tuvo resultados satisfactorios o no los tuvo? Entonces, eso es la variabilidad de la presión arterial. Entonces, ¿cuáles son las implicaciones de las variaciones de la presión arterial? Bueno, número uno, que favorece más hipertrofia ventricular, cardiopatía isquémica, enfermedad renal y, por supuesto, la enfermedad vascular cerebral. Entonces, ¿qué pasa con la variabilidad de la presión arterial? Que aumenta el estrés de la pared del endotelio y los jinetes del apocalipsis, ¿no? La inflamación, la nitrooxidación y el daño endotelial, que son los tres jinetes del apocalipsis. Todos se acuerdan del estudio Ascot, que mostró el mismo nivel de descenso de la presión arterial, la combinación de amlodipino con perindopril fue mejor. O sea, si se fijan en la gráfica de arriba, que bueno, lástima que está pequeña, pero se dan cuenta que las curvas no se abren. Ambas combinaciones bajaron exactamente la presión de la misma manera. Pero la combinación de amlodipino y perindopril fue mejor que la de atenolol y la tiazida para reducir desenlaces duros, que finalmente es lo que nos interesa. Entonces, amlodipino y perindopril reducen significativamente la variabilidad de la presión y los autores concluyeron que esa fue la razón por la cual la disminución de la variabilidad fue la que estuvo asociada con menos desenlaces en el estudio Ascot. ¿Qué es lo que quiero yo comentarles de esto? Poner más cuidado, ese es un mensaje toral,
poner más cuidado en los cambios que tiene el paciente de la presión. 1, de visita a visita. 2, en el automonitoreo. Y 3, cuando pongamos los mapas. El mapa tiene muchos elementos que nos permiten estudiar la variabilidad, la desviación estándar, el índice de homogeneidad, y no sé si ya en alguna ocasión, creo que yo mismo vine a hablar de esos parámetros, ¿no? Ya lo tocamos aquí en Ensenada, el índice de homogeneidad, Smoothness Index, la desviación estándar de la variabilidad, que son elementos muy útiles para establecer el daño órgano blanco. Ahorita vamos a hablar de los aparatos que se recomiendan y los que no se recomiendan. Desde ya creo que todos sabemos que los de muñeca, esos no sirven para nada. Los que recomendamos son los de brazalete para el automonitoreo. Entonces lo único que tenemos que hacer es educar al paciente o a su cuidador para que tome la presión y vean con qué elementos tan simples podemos obtener tanta información. Les recuerdo otra vez que aceptamos la variabilidad entre un 10 y 20%. Más allá de eso, estamos hablando ya de alteraciones de la variabilidad. Que la variabilidad de la presión arterial es un concepto que cada vez permea más entre cardiólogos e hipertensólogos. La toma de la presión arterial ha sido durante años nuestra única herramienta utilizada y se ha subutilizado el mapa y el automonitoreo de la presión arterial. Existen formas eficientes en la práctica clínica para medir la variabilidad y lo que les digo justamente es que enseñemos a los pacientes al automonitoreo de la presión. Insisto mucho con la gente, es que las personas se sienten mal, acuden a algún centro de salud o a alguna farmacia que actualmente tienen servicios médicos y les toman la presión. Y desgraciadamente en algunas ocasiones se manipula esa presión y la gente sale espantada, alarmada, porque le dijeron que estaba expuesta a tener un infarto o le iba a dar estaba expuesta a un evento cerebral. Por eso es mucho mejor la medición de la presión de manera ambulatoria en su propia, por un mismo equipo, por la misma persona, y se lo va a tomar a diferentes horas del día, con la confianza de que no va a haber una tercera persona que le dé una opinión que en un momento dado no es el real. Y la otra cosa, el paciente puede tener la presión alta y sentirse muy bien, o tener la presión normal y sentirse muy mal. Entonces, no siempre el tener la presión alta, que muchas de las veces atribuimos a la presión muchos síntomas que no corresponden al padecimiento. Y lo que decía Ricardo es fundamental. Tenemos que saber qué equipo tiene el paciente, porque hay unos marca patito que no sirven para nada. Luego, los de brazalete, los de muñeca, esos descártenlos, esos dan unas variaciones de la presión que no tienen nada que ver con variabilidad. Esas son variaciones por equipos de mala calidad. Pues agradecerle mucho al doctor Guerra el haber dejado la comodidad de su casa y su familia por venir a compartir con nosotros esta noche, esta reunión, y muchas gracias a ustedes por su asistencia. Bueno amigos, espero que hayan pasado un rato muy agradable y sobre todo que haya sido muy útil esa orientación sobre la hipertensión arterial, que es un flagelo terrible para la humanidad y que bueno, afortunadamente tenemos armas terapéuticas que son muy importantes para tener un buen control si usted tiene este problema o algún familiar. Quiero aprovechar para agradecer a toda la gente bonita de este bello estado de Baja California, la coqueta Tijuana, Mexicali, nuestra capital, por supuesto que sí, Rosarito con sus playas preciosas, Tecate, pueblo mágico, nuestra Cenicienta del Pacífico, Ensenada, y bueno, también en San Diego, California, que se ve nuestro programa. En cámaras, Jerry González, el mejor camarógrafo de Ensenada. Se despide, como siempre, su amigo y servidor, doctor Seferino Zamudio. Y recuerde, el próximo sábado, 5:30 ahora en horario especial, porque nuestro horario es 8:30, usted tiene una cita en La Salud y usted. Gracias, buenas noches y dulces sueños.